Bien, estudiantes, espero que todos se encuentren bien de salud. Estamos ya en la semana 20, en el día 4. El tema principal es indagamos sobre hábitos de vida saludable. La actividad del día 4 corresponde: organizamos datos agrupados en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Bien, esta actividad corresponde a la semana 20 del día 4 y trata sobre tablas de frecuencia de datos agrupados sobre hábitos de vida saludable. Vamos a leer el propósito. En estas actividades recopilarás datos a través de encuestas, los procesarás y organizarás en tablas y los representarás en gráficos estadísticos con el propósito de analizarlos y producir información para luego tomar decisiones. Emplearás procedimientos para determinar las medidas de tendencia central. Luego plantearás afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre las características o tendencias de una población. Finalmente, las justificarás usando la información obtenida y tus conocimientos estadísticos. Bien, ahí tenemos el propósito para esta actividad del día 4. Hábitos de vida saludable. Constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida, es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Por ejemplo, la actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y darnos una sensación de calma y tranquilidad, contribuyendo así a la mejora, la calidad del sueño y a regular la ingesta de alimentos. Frente a la necesidad de tener una vida saludable, en esta coyuntura nos hacen una pregunta: ¿cuáles hábitos de vida saludables practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? Bien, esto corresponde a la actividad de la semana 20, coincide con la actividad del día 3 y estamos continuando con la actividad del día 4. Actividades de la experiencia de aprendizaje. Tenemos la actividad 1, actividad número 2, actividad número 3 y actividad número 4. Ya hicimos la actividad número 1, ¿sí? Eso fue el día 3 que iniciamos la actividad número 1. Entonces, hoy día recién nos toca hacer la actividad 2. La otra semana haremos la actividad 3 y la actividad 4. Entonces, quiere decir que hoy día vamos a trabajar esta actividad número 2. Hasta ahí entonces trabajaremos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ya entonces al desarrollo de esta actividad. Dice: organizamos los datos agrupados en tablas de frecuencia sobre hábitos de vida saludable. O sea, vamos a trabajar en tablas de frecuencia, pero con datos agrupados. Bien, aquí tenemos una tablita, la tabla de frecuencia, con sus características. Vamos a definir cada una de ellas. A ver, por ejemplo, acá tenemos la variable, ¿no? Las variables dice que son una característica o cualidades a estudiar, ¿no? O sea, las variables siempre vienen establecidas en alternativas, ¿sí? ¿Qué es lo que se pregunta en una encuesta? ¿Sí? Entonces, la variable, ¿sí? a estudiar, en este caso, tiene una característica que es cualitativa, ¿no? Porque nos está dando aquí solamente la cualidad, si es poco variada o muy variada, ¿sí? O variada solamente.
Entonces tenemos la variable, ¿sí? La variable dice que tiene características o cualidades a lo que se estudia. Tenemos aquí la frecuencia absoluta, F sub i minúscula. Número de veces que un dato se repite dentro del conjunto de datos. Aquí se hace el conteo cuántas veces se repite un dato. Esa es la frecuencia absoluta y se representa con F sub i. El otro vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas que se han acumulado hasta ese dato. Aquí viene pues ya la acumulación de datos, ¿sí? Entonces, fíjate la diferencia entre frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta solamente se escribe con letra minúscula, la F sub i, y la frecuencia absoluta acumulada se escribe con mayúscula F sub i. Vamos a ver ahora la frecuencia relativa, se representa con la letra H minúscula sub i. Es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa siempre está expresado con estas letras, minúscula la H y una letra sub i. Ahora nos toca ver la frecuencia relativa acumulada. Fíjate la frecuencia relativa con H minúscula y la frecuencia relativa acumulada con H mayúscula. Entonces dice que es la suma de las frecuencias relativas que se han acumulado hasta ese dato, ¿sí? El otro, tenemos acá la frecuencia porcentual de la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia porcentual, ¿sí?, lleva una H sub i minúscula pero acompañado del símbolo de porcentaje y se llama frecuencia porcentual relativa, ¿no? Bien, ahí entonces tenemos las características de una tabla de frecuencia. Vamos a usarla eso en todo momento en la solución de nuestros problemas. Continuamos. Elaboro la tabla de frecuencia de la pregunta 1. Vamos a desarrollar la pregunta 1, elaborando la tabla de frecuencia. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? Empleo la técnica del conteo y registro los datos obtenidos en la encuesta. Fíjate, aquí están ya los datos, están contados, ¿sí?, de la encuesta que se ha aplicado, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, respuestas de los estudiantes, respuestas de los docentes y respuestas de familia, ¿sí? Entonces, de 0 a menos de 3 vasos, ¿sí?, tenemos 7 en total, pero 3 respondieron como estudiantes, ¿sí?, y 4 respondieron familia. De 3 a menos de 6 veces, acá tenemos por ejemplo 12 respondieron estudiantes y 2 docentes y 11 respondieron, ¿cómo se llama?, la familia. En total 25. De 6 a menos de 9 vasos, los estudiantes respondieron 10, los docentes 0 y la familia respondieron 3. En total, de 6 a menos de 9 vasos, 12 personas. De 9 a 12 vasos, los estudiantes decían que uno solamente, los docentes también dijeron 1 y las familias respondieron 4. ¿Sí? En total, 6. Si sumamos todos nosotros, tenemos aquí la suma del total, nos daría 50 datos. 50 encuestados. A partir de los datos obtenidos, determino la frecuencia absoluta, o sea, la tabla de frecuencia del consumo promedio de vasos de agua por día, ¿sí? Entonces, vamos a armar la tabla de frecuencia con estos datos que hemos ya hecho el conteo, con palotes acá colocando cada respuesta y haciendo el total de cada una de las variables que tenemos acá. Entonces, vamos a ver. Tabla de frecuencia de consumo promedio de vasos de agua por día. Aquí tenemos las variables, vasos de agua, ¿sí? La frecuencia absoluta. ¿Cuántos son?
De 0 a menos de 3 vasos, ¿cuántas personas hay? 7 personas. Consumen agua, ¿sí?, al día, ¿no? De 3 a menos de 6 vasos, 25 personas. De 6 a menos de 9 vasos, 12 personas. De 9 a 12 vasos, 6 personas. Total, 50 personas. Bien, ya llenamos la tabla de frecuencia, pero solamente con la variable y la frecuencia absoluta. ¿Dónde salieron estos valores? De esta tablita que hemos hecho el conteo nosotros, ¿eh? Una vez establecida la encuesta, ¿sí?, recién hacemos el conteo, la respuesta que hicieron todas las personas, ¿de acuerdo? En total fueron 50 personas. Sigamos. Determino valores de la frecuencia absoluta acumulada. Fíjate, calculo la frecuencia absoluta acumulada. Tabla de frecuencia de consumo promedio de vasos de agua por día. Fíjate acá. Ya tengo aquí las variables. Tengo la frecuencia absoluta. Voy allá a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces dice acá, F1 quiere decir que aquí se encuentra recién F, aquí se encuentra F sub 1. Voy a hacerlo. Acá tengo que escribir aquí, en la primera fila, estaría F sub 1. ¿Y a qué va a ser igual F sub 1? O sea, en esta fila de acá va a ser igual a ¿quién? A la frecuencia relativa, o sea, a F con minúscula F sub I. ¿Y cuánto vale F sub I? Vale 7. Entonces, quiere decir que yo voy a colocar el valor de 7 acá. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que F sub 2, la frecuencia absoluta 1 vale 7. Colocamos 7 ahí. ¿Sí? Ahora vamos allá a la frecuencia absoluta 2. O sea, esa frecuencia absoluta 2 debería estar más o menos, debería estar acá. Acá estaría F sub 2. ¿Y a qué es igual F sub 2? ¿Sí? A la frecuencia, vamos a colocar aquí está, F sub 2 es igual a F de 1, o sea, este de aquí debe estar ¿quién? F sub 1 minúscula más F sub 2 minúscula, ¿sí o no? Entonces, sumo esos dos, o sea, sumo este valor que es F sub 1 y este es F sub 2. Entonces, si sumo esos dos, me sale 32. Entonces voy a borrar la parte de acá para colocar el valor, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Colocamos entonces ahí 32. Pero ya sabemos cómo salió 32. De sumar F sub I más su 1 y F sub I sub 2. Entonces, aquí sería ahora F3. Aquí iría ¿quién? Aquí iría, vamos a cambiar el lápiz aquí iría F mayúscula 3. ¿Y a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual eso? Entonces, quiere decir que vas a sumar ¿quién? Voy a sumar este F sub I 1, este F sub 2, ¿de acuerdo? Este F sub 2 y este F sub 3. Recuerda que estás en la frecuencia absoluta, fíjate, ¿sí? Ahí está. Entonces, si yo sumo eso, me va a salir 44. Muy bien, entonces ya tenemos ahí, ¿cómo se llama? El valor de la frecuencia absoluta acumulada número 3, ¿no? Entonces acá sería 44. Vamos a hallar ahora la frecuencia absoluta 4. Entonces, esa frecuencia absoluta 4 debe ir aquí, ¿no es cierto? Aquí está, frecuencia absoluta acumulada 4. ¿Y a qué va a ser igual? Entonces, eso va a ser igual a ¿quién? A la suma de ¿quién? De la frecuencia 1, ¿sí? Absoluta, la frecuencia 2, la frecuencia 3 y la frecuencia 4. Entonces estamos sumando esta frecuencia, más esta frecuencia, más esta frecuencia, más esta frecuencia. Entonces sería, ahí, sumando ahí, sería 50.
Entonces quiere decir que la frecuencia, ¿de acuerdo? Absoluta, acumulada, que debe ir aquí, ¿no es cierto? Va a ser 50. Muy bien, ahí está. Entonces, cuando tú llegas ¿cómo se llama? A ese valor, tienes que verificar que este valor que has llegado, ¿sí? Sea el mismo que está acá abajo, en total. Si esto y acá coincide, son iguales, entonces quiere decir que tu operación que tú has hecho, toda esta operación, está correcta. Es una forma de comprobar si lo que yo estoy haciendo está bien, ¿de acuerdo? Fíjate que siempre debe darte, ¿de acuerdo? El que está acá abajo, que es el total de datos, debe darte acá también, ¿de acuerdo? Bien, continuamos entonces. Determino valores de la frecuencia relativa ahora. Fíjate, ya hallamos la frecuencia absoluta. Ya hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Fíjate. Vamos a usar la tablita. Hasta ahí ya hallamos los valores, ¿sí? Vamos a hallar ahora la frecuencia relativa. Entonces, para hallar la frecuencia relativa, simplemente vamos a tener que dividir, ¿de acuerdo? Vamos a dividir, fíjate, ¿qué cosa? La frecuencia, ¿de acuerdo? No la absoluta, sino, no la acumulada, sino la absoluta. O sea, esta que está aquí. Esto que está aquí. Entonces, F sub 1, ¿esto quién es? F minúscula sub 1. Este es F sub 2, F sub 3, F sub 4. Y acá ¿quién está? Mayúscula F sub I 1, mayúscula F sub 2, mayúscula F sub 3 y mayúscula F sub 4. Entonces aquí, cuando es mayúscula, es acumulada. Y cuando es minúscula, no es la acumulada, solamente es la absoluta. Entonces, ¿qué se hace? Se divide la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. ¿Quién es la cantidad de datos? 50. Quiere decir que n vale ¿cuánto? Vale 50. Entonces, n vale 50. O sea, la frecuencia 1, ¿quién es? Este que está acá. ¿Sí o no? 7. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que 7 entre n, pero n ¿cuánto vale? 50. Voy a borrar esto. Vamos a borrar todo esto de aquí. Entonces, retomando esa parte, vamos a ver otra vez acá. Entonces aquí quiere decir qué cosa se ha hecho. Se ha dividido qué cosa. La frecuencia 1, que es 7, entre n, que es el total, que es 50. Entonces, si dividimos eso, nos va a salir 7 entre 50, 0,1. Bien. La segunda, ¿cómo sería? La segunda sería, ya no F sub 1, sino ¿quién es el de acá? F sub 2. Entonces sería ahí F sub 2 ¿entre quién? Entre n, que vale 50. ¿Sí? Entonces, tengo que reemplazar. ¿Cuánto vale F sub 2? 25. Aquí está 25. ¿Cuánto vale n siempre? En este caso vale 50. Al dividir me sale 0,5. Quiere decir que 0,50 o 0,5 es la frecuencia relativa. ¿Sí? Acá tenemos otra frecuencia relativa. Entonces vamos por la tercera frecuencia relativa. Entonces estoy en la tercera. Entonces aquí quiere decir que voy a agarrar F3. ¿Quién es F3? 12. ¿Entre quién? Entre n, que vale 50. Ahí está. F3, ¿quién es? 12. N, ¿quién es? 50. Entonces, 0,24 sale al dividir esto que está acá. Ahora vamos a la frecuencia número 4. O sea, aquí debe estar la frecuencia 4. O sea, F sub 4 ¿entre quién? Que es 6, ¿no es cierto? Entre 50. Entonces acá sería F sub 4 entre n. Reemplazamos. F sub 4, ¿quién es? 6. Este de acá es F sub 4. Entonces, F sub 4 vale 6 y n vale 50. Al dividir, sale 0,12. Fíjate ahora, si yo sumo 0,14, 0,50, 0,24, al sumar y 0,12, debe darme la unidad. Si me da la unidad, entonces está perfecto.
Fíjate, si aquí te daba el mismo, ¿de acuerdo? El mismo que está acá, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí está perfecto. Si al sumar la frecuencia relativa me sale 1, quiere decir que también está perfecto. Son formas que tú puedes ir comprobando si está bien tu solución, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos ahí resuelto la frecuencia relativa. Ahora vamos a hallar la frecuencia porcentual, ¿sí? Determino valores de la frecuencia relativa porcentual, dice. ¿Sí? Entonces, hallo la frecuencia relativa porcentual h sub 1 multiplicando los valores de la frecuencia relativa h sub 1, que es 0,14, recuerda que aquí es 0,14, y 100, o sea, voy a multiplicar este de acá por 100. El resultado es igual a 14, o sea, ¿qué debo hacer acá? Aquí voy a hacer esta frecuencia relativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? La frecuencia relativa es 0,14. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por 100. ¿Sí? Entonces al multiplicar se convierte en 100 por 14 me da 14. Se le agrega el porcentaje, 14%. Entonces quiere decir que de esa manera es como vamos a encontrar nosotros la frecuencia relativa porcentual. Entonces acá sería así, h sub 1, ¿no es cierto? ¿Sí? La frecuencia 1 relativa porcentual es 100, se multiplica 100, ¿por quién? Por 14, ¿sí? O 0,14 por 100, es lo mismo, ¿no? 0,14 por 100 o 100 por 0,14 me da 14%. Listo. Ya tengo la primera frecuencia relativa porcentual. La segunda. ¿Cómo sería la segunda? O sea, sería h sub 2. ¿A qué va a ser igual? A 100. Siempre multiplica a 100. ¿Por quién? ¿Por quién? Por la frecuencia relativa. ¿Cuánto es la frecuencia relativa? 0,50. Entonces, al multiplicar me sale ¿cuánto? 50%. Se le pone el porcentaje al final. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que de esa manera es como vas a encontrar la frecuencia relativa porcentual. Muy bien, continuamos acá entonces completando. A ver. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces acá, fíjate, h sub 2 va a ser igual a ¿quién? A 100 por 0,50. Al multiplicar me da 50. Seguimos. Aquí ahora sería h sub 3, fíjate, h sub 3. ¿Sí? O sea, la tercera frecuencia relativa porcentual va a ser ¿quién? Siempre por 100. ¿Por quién? ¿Por quién vas a multiplicar? Por la frecuencia relativa. En este caso sería 0,24. Si multiplicas 100 por 0,24 me da 24. Entonces aquí estaría h sub 4 por la cuarta frecuencia relativa porcentual. Igualito, multiplicas por 100, pero multiplicas por la frecuencia relativa que salió. La frecuencia relativa salió acá 0,12. Entonces 100 por 0,12 me da 12%. ¿Sí? Ahora lo que tienes que hacer es sumar este porcentaje, más este de acá, más este de acá, más este. O sea, voy a sumar las 4 frecuencias relativas porcentual. Y debe darme ¿cuánto? 100%. O sea, debe darme el todo. Entonces me da 100 por 100. Al sumar los 4 me da 100%. Fíjate, si te sale 100% la suma de los porcentajes o de las frecuencias porcentuales, entonces quiere decir que está perfecto tu trabajo. Acá, para yo saber que la frecuencia relativa está bien, entonces debe salirme la unidad. Para saber si la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí?, está bien, debe salirme 50, pero que sea igual que la cantidad de datos, ¿sí?, de la misma forma. Entonces son cositas que tú debes tener en cuenta para comprobar si tu trabajo va muy bien llegando a tu respuesta. Ya tenemos la tabla completa de frecuencia. Bien, finalmente obtengo la siguiente tabla de frecuencia de la pregunta número 1. Dice, ¿cuántos vasos de agua en promedio al día consume? A ver, vamos a ver. Tabla 1, dice acá. Tabla de frecuencia de consumo promedio de vasos de agua por día.
Ahora sí, ya está ordenadita la tabla. Fíjate acá, la vamos a interpretar. ¿Sí? Entonces, dice acá, 7 personas, ¿sí? 7 personas consumen, ¿de acuerdo? De 0 a menos de 3 vasos diarios de agua. 7 personas, ¿no? Que representa el 14%. Lo puedo leer de otra forma, sí, el 14%, ¿de acuerdo? De personas que consumen de 0 a menos de 3 vasos de agua son 7 personas. Otra forma de leerlo, ¿sí? Vamos a leer el otro, a ver. Primero empiezo con la frecuencia absoluta, a ver. 25 personas, ¿sí? Consumen de 3 a menos de 6 vasos diarios de agua, que representa el 50%. O lo puedo leer de otra forma, el 50%, ¿de acuerdo?, de las personas consumen, ¿de acuerdo?, de 3 a menos de 6 vasos de agua, que vienen a ser 25 personas. Y así puedo interpretar la tablita. A ver, vamos a interpretarle acá. 6 personas consumen de 9 a 12 vasos de agua diariamente, que representa el 12%. Estamos interpretando la tablita, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí nosotros hemos elaborado ya la tabla de frecuencia y la hemos interpretado. Elaboro la tabla de frecuencia de la pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? ¿Cuántas horas, dice, dedicas a hacer alguna actividad física? Empleo la técnica del conteo y registro los datos recolectados en la encuesta. Fíjate, aquí están todos los datos ya de la encuesta que se ha aplicado, ¿sí?, a las 50 personas, y aquí respondieron 3, ¿no?, de 0 a menos de 3 horas. 19 personas hacen actividad física de 3 a menos de 6 horas. 18 personas hacen actividad física de 6 a menos de 9 horas. 10 personas hacen actividad física de 9 a 12 horas. Entonces, a partir de ahí elaboramos nosotros la tablita de frecuencia, ¿sí? Primero hacemos la frecuencia absoluta. Entonces, la primera es 3. La frecuencia absoluta quiere decir que es 3. ¿3 qué significa? Que de 0 a menos de 3 horas, 3 personas hacen alguna actividad física diaria, ¿no? Igual 19, que está aquí, lo hemos pasado para acá. Entonces, esto de aquí, este total de respuestas, viene a ser la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ya lo hemos solamente reemplazado en la tabla de frecuencia. Entonces, continuamos. Dice ahí, tabla de frecuencia de tiempo promedio de actividad física semanales. Tomando como ejemplo el desarrollo de la primera pregunta, calculo los valores de la tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí la tabla de frecuencia, ¿sí? En este caso, vale, aquí tenemos 3, 19, 18 y 10. En total, ¿cuántos fueron los encuestados? 50. ¿Quién es 50? El total de datos, ¿sí? En este caso, n. n vale 50. Voy a hallar la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Ya tenemos la frecuencia relativa, ahora hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a hacerlo de otra manera, a ver, ¿sí? Que es lo mismo, a ver, fíjate, ¿sí? Siempre se coloca el primero aquí, ¿sí? Siempre se va a colocar el primero. Este primero se va a sumar con el 19 y esa suma se coloca aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sumar así, 3 más 19 me da 22, ahí está. Lo mismo hacemos ahora, ¿sí? 22 más 18 sumando me da 40, ¿sí? Lo mismo sigue hacemos con lo que sigue. 40 más 10 me da 50. Fíjate, quiere decir que llegaste al mismo que está acá. O sea, aquí tú has llegado a 50, ¿sí o no? A 50 hemos llegado, ¿sí o no? ¿Sí? Es lo mismo que está aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que hasta ahí tu proceso está perfecto. Es una forma de comprobar de que has hecho bien las cosas. Sigamos, ya tengo la frecuencia acumulada absoluta. Ahora voy a la frecuencia relativa. ¿Se divide quién?
3 entre quién? Entre 50, la frecuencia absoluta. 3 entre 50, aquí está, me da 0,6. Luego 19 entre quién? Entre 50, ahí está. 19 entre 50, 0,38. Después sería 18 entre quién? Entre el mismo que 50. 18 entre 50. Luego sería 10 entre 50. Ahí está. 10 entre 50. O sea, la frecuencia absoluta 4, que está aquí, entre n. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que este de acá siempre va a ser minúscula f sub 1. Este va a ser f sub 2 minúscula, f sub 3 y f sub 4. Se divide ¿quién? 3 entre 50, 19 entre 50, 18 entre 50, 10 entre 50 y se coloca la respuesta aquí en la tablita. ¿Ya? Entonces es sencillo hallar la frecuencia relativa. Sigamos. Vamos a hallar ahora, bueno, aquí también nos faltaba comprobar cuánto es 0,06 más 0,38 más 0,36 más 0,20. Si yo sumo todo esto, debe darme la unidad. Si me da la unidad, entonces quiere decir que hasta ahí también vamos correctamente. Ahora sí, vamos a hallar la frecuencia porcentual. Entonces la frecuencia porcentual H sub 1, ¿qué se hace? Se multiplica 100. ¿Por qué? Por la frecuencia relativa. Este valor de aquí está acá. ¿Sí o no? Es el mismo. Luego, al multiplicar 100 por 0,06 me da 6%, ¿no? El otro, igualito. H sub 2, ¿sí? O frecuencia relativa porcentual. ¿Qué se hace? Se multiplica 100 por ¿quién? Por 0,38. Ahí está. Me da 38%. La frecuencia porcentual número 3, ¿sí? Entonces sería 100 por ¿quién? Por 0,36. Entonces aquí está 0,36. Al multiplicar me da 36%. Y la cuarta frecuencia relativa porcentual, o sea, H sub 4, es igual a ¿quién? A 100 por ¿quién? Por 0,20, que es la frecuencia relativa. Entonces 100 por 0,20 me da 20%. Entonces si yo sumo el 6% más 38% más 36% más 20%, ¿cuánto debe darme? 100%. Si me da 100%, quiere decir que esta operación todo está perfecto. ¿Sí? Entonces, si aquí me da la unidad, quiere decir que cada uno de estos valores que he hallado también está perfecto. ¿Sí? Y la otra forma es que debe darme acá la misma cantidad total de datos. Muy bien, vamos a ver cómo quedaría entonces la tablita ya organizada sin las operaciones. ¿Ya? Entonces aquí sería entonces la tablita ya ahí sin ninguna operación, ¿no? Porque las operaciones no se colocan, solamente las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces así nos quedaría la tabla de frecuencia, ¿sí? De tiempo promedio de actividad física semanal de las personas, ¿no? Entonces, voy a interpretarla. Dice, 3 personas, dice, hacen alguna actividad durante la semana, dice, ¿no? Semanal es la actividad física, ¿sí? De 0 a menos de 3 horas, ¿sí? De 0 a menos de 3 horas hacen 3 personas a la semana actividad física. ¿Que representa cuánto? El 6%. Otra vez acá el otro, a ver, voy a interpretar el otro. 19 personas hacen actividad física a la semana de 3 a menos de 6 horas, que representa el 38%. O también de otra manera, o sea, puede ser así, empiezo por acá. 38%, ¿de acuerdo? Representa a las cantidades de personas que hacen actividad física de 3 a menos de 6 horas, que son 19 personas. Vamos a leer aquí, a ver. 18 personas hacen alguna actividad física semanal de 6 a menos de 9 horas, que representa el 36%. ¿Sí?
El último, a ver. 10 personas hacen actividad física semanal de 9 a 12 horas, que representa el 20%. Muy bien, ya leí el cuadrito y ya lo interpreté, ¿no es cierto? Entonces vemos acá, dice, la señora Alejandra tiene una tienda de ropa de invierno. Para aumentar sus ingresos decidió hacer un estudio a sus clientes, aplicando una encuesta para saber su estatura y colores de su preferencia. Después de encuestar a 20 personas, obtuvo los siguientes resultados. ¿Sí? Aquí tenemos dos tablitas, ¿no? Dice acá, ¿sí? 5 personas, tono azul, eligieron tono azul, 5 personas también tonos amarillos, así, ¿no es cierto? 7 personas eligieron tonos rojos, 3 personas tonos grises. Acá, 6 personas eligieron de 1,40 a 1,50 metros. ¿Sí? Aquí me habla de, ¿cómo se llama? Altura, ¿no? ¿Sí? 7 personas de 1,50 a 1,60. 5 personas de 1,60 a 1,70. 2 personas de 1,70 a 1,80. Total, ¿cuánto sería? 20 personas. Acá también total, 20 personas. Dice acá, la pregunta dice, ¿cuáles son datos cuantitativos? Bien, aquí los datos cuantitativos son aquí, por ejemplo, en esta tablita hay datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque hay cantidades numéricas, ¿sí o no? ¿Sí? Esta es discreta y la de acá sería también datos cuantitativos. ¿Sí? Porque hay cantidades numéricas. Pero acá sería continua, ¿no? Porque usan los decimales. Hay que identificar aquí. ¿Cómo se llama? La variable es cuantitativa pero discreta. Y aquí la variable es... No, aquí es discreta, perdón. Aquí es discreta y aquí es continua. Pero son cuantitativos los dos. Pero dice la otra pregunta, ¿cuáles de las tablas representa datos agrupados? Bueno, la tabla de datos que representa datos agrupados sería esta de acá. ¿De acuerdo? Porque aquí vamos a agrupar a todas las personas que miden de ¿cómo se llama? De 1,40 a 1,50. O lo podríamos también poner como intervalos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer así, ¿no? De 1,50, ¿sí? A 1,60. ¿Sí? Entonces, esto sería así abierto, ¿no es cierto? Y cuando usamos intervalos, ya sería datos agrupados. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar acá qué tablita es de datos agrupados y cuál no es datos agrupados. Esa era la pregunta. Bien, creo que ahí terminamos esta actividad, jovencitos. ¿Sí? Espero haberlos ayudado en su comprensión de esta actividad de la semana 20. Todavía no acaba de desarrollarse esta actividad. Se va a desarrollar todavía la otra semana, 2 actividades más. Y ahí recién estaríamos terminando con este tema. Gracias, cuídense. Hasta el próximo video.